Bueno, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Así de simple, ¿no? ¿Verdad? Contentos, agradecidos con nuestro Dios por lo maravilloso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Hoy estamos ya casi más o menos por terminar este tema acerca de salvaguardando nuestro hogar. Saludamos también a aquellos que nos estén siguiendo por las redes sociales. También Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. Y de hecho la semana pasada fue el convivio, ¿verdad? Sí. Ok, la antepasada anuncié de antemano el tema que íbamos a tratar, ¿no? Que uno de nuestros enemigos que tenemos y que siempre va a intentar, de hecho, desanimarnos, desalentarnos, destruirnos, en nuestro propio corazón, ¿no? Y puse precisamente una imagen donde está el corazón, pero las venas que salen de él, las arterias que salen de él son como serpientes, ¿no? Son como serpientes. Y creo yo que a muchos les llamó la atención, ¿no? Pero ojalá y que les llame más la atención lo que dice la Escritura. Que ciertamente, hermanos, como lo expuse en la mañana con respecto al tema de ni deis lugar al diablo, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando nosotros le damos lugar al diablo? Precisamente el diablo, hermano, el diablo no tiene ningún poder, ¿okay? El diablo no es Dios. Él no lo sabe todo, ¿okay? Él no lo sabe todo. Sin embargo, él se vale de la información, ¿okay? Se vale de la información. Acordémonos cómo es que, por ejemplo, 7 hijos y un sacerdote, ¿verdad?, quisieron exorcizar a una persona que estaba poseído por un demonio. Y cuando estas personas le decían al demonio: os conjuramos en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, que salgas de ese cuerpo, ¿no? ¿Y qué respondieron los demonios? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿okay? Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Qué autoridad tienen? ¿Qué poder? Ninguno, ¿no? Y a los 7, pues una sola persona desnudó a los 7, ¿no? Entonces, ciertamente una persona cuando está poseída por un demonio tiene una fuerza sobrenatural, ¿okay? Entonces, pero esta persona dice, y sabemos y sé quién es Pablo. O sea, que se pasaban información entre ellos, ¿no? Entonces, ciertamente, como le decía, Satanás ni los demonios no son dioses. El único Dios es el que conocemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, como decíamos, Satanás se vale de la información, se vale de nuestras debilidades. Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante, ¿okay? Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es nuestra debilidad. De hecho, nuestra debilidad radica no solamente en nuestro cuerpo, ¿no?, como lo estamos viendo en Santiago 1:13, sino que aún también en nuestra mente, hermanos, ¿okay? Ahora, por ejemplo, Satanás, o el diablo, o algún espíritu endemoniado no necesariamente tiene que poseer un cuerpo para controlarlo. Basta con que controle la mente, ¿okay? Basta con que controle la mente para poder tener dominio sobre todo el cuerpo. ¿Okay? Entonces, y es por eso que el hablar, ciertamente cuando uno le da acceso a Satanás a través de la mentira, a través del engaño, a través de la confusión, precisamente todo esto hace que uno mismo actúe en contra de sí mismo. Leamos primeramente el versículo, ¿okay? Para que tengamos en cuenta principalmente en Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice:
engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Okay? Aparte de ser engañoso, dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Okay. Precisamente estaba hablando con una compañera de trabajo y ella decía, ¿cómo es que los hombres llegan a ser muy malos? Decía. No quise ser, ¿cómo le podría decir? Imprudente. Okay. Algunos dicen metichón. Simplemente le dije, bueno, cada quien habla de la feria como le fue en la feria, ¿verdad? Es decir, de su propia experiencia, mi hermana. Okay. Cada uno habla de la experiencia que ha tenido de la vida, y es cuando uno ya establece, digamos, de alguna manera un juicio, ¿no? Entonces, no, pero es que todos los hombres son malos. Le dije, no todos. No todos, no generalicemos, porque vamos a hacer un prejuicio. Entonces, ciertamente algunos son malos, otros son buenos. Dice, pero ¿y cómo saber? Dice, ¿cómo saber si una persona es buena o es mala? Le dije, bueno, mire, ciertamente uno no puede saber con precisión o con exactitud las intenciones de una persona, sea hombre, sea mujer. Le dije, porque para empezar, no solamente los hombres son malos, también hay mujeres malas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dijo, no, sí. Bueno, ahora, ¿cómo saber si sus intenciones son malas? Todos tienen malas intenciones. No todos, otra vez, hombre. No todos. Lamentablemente nosotros no podemos saber qué intenciones hay detrás de esos pensamientos. ¿Qué intenciones hay detrás de esas buenas ideas? Es difícil. Digo, la Escritura dice, leí este texto, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego cuestiona, ¿quién lo conocerá? Hace una pregunta. Y la respuesta está en el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño y discierno, ¿cómo dice ahí? Yo Jehová, que escudriño la mente, ¿verdad? Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solamente Dios sabe cuáles son las intenciones que hay detrás de nuestros pensamientos, que hay detrás de nuestras proposiciones o intenciones. Pero ciertamente Dios nos dice que solamente Él puede ir más atrás. Aún todavía no le nace el pensamiento y Dios ya lo conoce, y Dios ya conoce las intenciones también. Se anticipa a todo eso. Ahora, ¿cómo saber si las intenciones son? ¿Cómo saber si una persona realmente es buena o es mala? Acordemos lo que decía el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, comparte con una persona que usted consideraba muy íntima, de alta confianza, comparte un leve secreto o algo, y luego después sabe que ese secreto se empezó a divulgar. Es como cuando le dice a una persona, fíjate que supe esto, me dijo aquella persona, pero me dijo que no le dijera a nadie, ¿ok? Pero mira, yo te lo voy a decir a ti porque te tengo mucha confianza. Y suelta el secreto. Y no falta que la otra persona se haga lo mismo. Fíjate que me dijeron algo que no debería de decirle a nadie. Dice, pero te tengo mucha confianza y te lo voy a decir. Y así se divulga el secreto. Ya después, por ejemplo, si yo compartí ese secreto y después ya se anda divulgando por todos lados, va a decir, a la única persona que se lo dije fue ¿quién? A ella o a él. ¿Volvería a confesarle otro secreto? Se pierde la confianza. ¿Ok? Entonces, ciertamente
a las personas se conocen de acuerdo a sus hechos. Pero nosotros no podemos ir más allá de los pensamientos de las personas. La Escritura, hermanos, aquí nuestro Dios es muy claro. ¿Okay? Cuando dice engañoso, es mentiroso. ¿Okay? Cuando se habla del engaño, se habla de la mentira, del arte de engañar muy bien. A veces nosotros decimos una mentira que después decimos, híjole, hasta yo me la creí. Y hasta se la llega a creer. Después la cree de tanto que la repite, se la cree. Y dice, no, es que esto es así. Ya se engañó a sí mismo. ¿Ok? Pero precisamente, aparte de ser engañoso, es perverso. Nos puede jugar chueco, nos puede traicionar a nosotros mismos. Y como consecuencia de ello, hermanos, también nos puede perjudicar muy seriamente. Nos puede dañar tanto a uno mismo como los que están en nuestro contorno. ¿Por qué cree, hermanos, que Dios a través de Jeremías le estaba diciendo esto a su pueblo? Porque precisamente, hermanos, el pensamiento de ellos, las intenciones de ellos, hermanos, ya se habían corrompido, ya se habían depravado, ya se habían desviado el pensamiento de nuestro Dios. En el caso mismo de Isaías, allá en el capítulo 55, Jeremías le predicó a Judá y Isaías a Israel. Y mire lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo... vamos a leer el versículo 18. Isaías capítulo 5, versículo 18. Isaías 5, perdón. Isaías 5, versículo 18. Repito, Isaías 5, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. ¿Okay? Pero después dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo estaba el juicio del pueblo de Dios en aquel tiempo? ¿Cómo estaba la capacidad del discernimiento? Cuando hablamos de discernir, es precisamente hacer el ejercicio de una distinción en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo. Cuando la persona no tiene esa capacidad, hermanos, de saber distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo, que prácticamente su juicio, su razón va a estar distorsionada. No va a saber distinguir, y eso, hermanos, lo va a llevar, lo conduce al pecado. Lo conduce al pecado. ¿Por qué cree que mismo el apóstol Pablo decía precisamente, la cita que daba en la mañana de Efesios capítulo 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, todo cuidado, todo temor, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad. Pero dice, ignorando el conocimiento de nuestro Dios, ¿okay? Por la ignorancia que en ellos hay, por la falta de conocimiento. Y eso es lo que hace atentar precisamente contra uno mismo, cuando uno no sabe. Por eso qué importante, hermanos, es recurrir a la palabra de nuestro Dios para que nosotros tengamos un claro juicio o un claro conocimiento en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo. Y de esa capacidad vamos nosotros a establecer una moralidad desde el punto de vista divino y no desde el punto de vista del hombre, porque ahora el hombre
a todo lo malo lo aprueba, lo dice que es bueno. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, aún también con el pueblo de Judá. Acuérdense la cita de Isaías capítulo 59. Pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus manos, dice, están contaminadas de sangre. Su lengua, dice, habla mentira, ¿verdad? Y habla ahí de cosas terribles, ¿ok? Conciben huevos de ¿cómo dice? Áspides, de serpientes tan venenosas, que hay puro veneno en ustedes. Entonces ciertamente todo eso corrompe y destruye a las personas, pero precisamente de dónde parte esto, dice, engañoso es el corazón. Y ciertamente cuando habla del corazón, hermano, no está hablando de nuestro órgano vital, sino que está hablando precisamente de nuestra mente, ¿okay? Por eso nuestra propia forma de pensar, de sentir y de desear, simple y sencillamente nos pueden engañar fácilmente, desviándonos de la voluntad de nuestro Dios y estableciendo nuestra propia ley, nuestro propio juicio, nuestra propia moralidad y por ende nuestra propia forma de vivir. ¿Okay? Sabe, me lo venía platicando a Ali de un video, de hecho lo compartí hace tiempo también, y de hecho creo que les hablé a ustedes en cuanto a ese debate que se hizo una vez público en un canal televisivo, de televisión, de Televisa, en donde presentaron, creo que era como un doctor, ¿okay? O un psicólogo, y a un lado de él estaba un sacerdote, y ellos dos estaban debatiendo. Bueno, aunque el sacerdote no decía nada, simplemente nunca dijo nada, ¿okay? Las demás personas de ese programa televisivo son actores, son conductores de programas televisivos. Tenían ahí, dizque, a una abogada, algo así, que estaba en defensa de los derechos de los homosexuales. De hecho, esta persona, el doctor, le dijo: usted no viene aquí a defender ningún derecho, porque ellos no tienen derecho. Dígame en qué acta de decreto de cualquier país hay derecho de los homosexuales. No lo hay, ¿no? Pero precisamente les empezó a hablar acerca de la homosexualidad, y yo miraba el rostro de las personas que estaban en una forma asombradas por una forma de negatividad, como tenían gestos sarcásticos, burlones, ¿okay? Con respecto a esta persona, de lo que estaba hablando acerca de la homosexualidad. Y de hecho hasta le dijeron: si su hijo llega a salir así, ¿qué va a hacer con él? ¿Lo va a desheredar? ¿Lo va a expulsar de su casa? ¿Qué va a hacer con él? ¿Verdad? Y esta persona simplemente dijo: yo le ayudaría a mi hijo a recuperar su identidad en cuanto a su propio género. ¿Okay? Y no tuvieron defensa ante esa idea. Y toco este tema precisamente de la homosexualidad, hermanos, como meramente un ejemplo. Yo anteriormente había escuchado en un programa precisamente en donde una vez los papás fueron con un psicólogo para buscar ayuda, y pudiera este psicólogo ayudar a su hijo precisamente a tratarlo psicológicamente para que él pueda recuperar su identidad de género. Y este psicólogo le dijo: su hijo no necesita ninguna terapia psicológica, su hijo no sufre de ningún trastorno mental, emocional. Quienes necesitan ayuda son ustedes, para que ustedes tengan el entendimiento pleno de cómo es esto, y de que no es una enfermedad, que no es ningún trastorno tampoco, sino que es meramente una preferencia. Y ustedes son los que deben de recibir terapia para que ustedes acepten la voluntad de su hijo.
como decimos, ahora sí son los patos los que le tiran a las escopetas, ¿verdad? Ahora los cuerdos estamos locos y los locos son los más cuerdos del mundo. Es increíble. Es increíble cómo es que, fíjense muy bien cómo es que la maldad ha llegado a los que supuestamente, hermanos, se prepararon de una forma psicológica, mental, emocional, hermanos, para tratar precisamente los trastornos mentales y para decir ahora que los que estamos cuerdos estamos mal y los que están mal están bien. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Okay. De hecho, hermanos, la homosexualidad hace muchos años atrás precisamente se quiso tratar de una forma patológica, es decir, en una situación enferma, ¿okay? Y debido a un trastorno precisamente mental. Muchos años atrás, hermanos, en todo lo que fue la parte de Europa, en España, en Inglaterra y otras partes, cuando un niño manifestaba cierta preferencia hacia las cosas femeninas, cosas así, inmediatamente lo consideraban como que estaba inclinándose a la homosexualidad y lo llevaban hacia los psicólogos, y los psicólogos, en vez de tratarlo de una manera escuchándoles y todo ayudándoles, empezaban a tratar de darles químicos y le ponían en las cabezas para darles compulsiones electrónicas y todo eso, y obviamente era ¿cómo le puedo decir? Un fallo en cuanto al tratamiento, un error en cuanto al tratamiento. Hoy en día, precisamente, hermanos, precisamente el gobierno quiere tratar de ayudar a las personas que tienen se le considera como un trastorno mental, para ayudarles, para decir, y muchos están en contra de ello. Dicen que es que no es ningún trastorno mental, no es ninguna enfermedad, simplemente él nació así o ella nació así. ¿No? Y deben de respetar su preferencia, deben de respetar su situación, ¿no? Hasta cierto punto tienen razón en la cuestión, hermanos, de que no es meramente, aunque puede ser un trastorno, si uno llega a conocer el trasfondo de esa decisión, porque muchas personas, muchos homosexuales, hermanos, han sido abusados sexualmente en una edad muy temprana. Y han sido abusados de una forma repetitiva, a tal grado de que llegan a tomar esa actitud como algo bueno, o como algo no bueno, como algo normal, ¿okay? Y ya tienen esa tendencia, lamentablemente, pero porque fueron abusados, o sea, sufrieron un terrible impacto desde muy temprana edad, como pudo haber pasado con un homosexual, como otras desviaciones de ese tipo. Okay, pero no es algo normal, no es que nacen así. El hombre no nace con pecado, repito otra vez. Dios hizo al hombre puro, lo hizo al hombre bueno, okay. Aunque después dicen, sí, pero acordémonos que una vez que ellos pecaron, el pecado entró en toda la humanidad. No es cierto. No es cierto que el pecado entró como un punto automático, entró a toda la humanidad. No fue algo como si fuera un virus, no fue como si fuera una contaminación. De hecho, mire, si leemos así rápidamente en Génesis, en capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, okay, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. O sea, la raíz de la maldad, hermanos, no fue algo genético, no fue algo que se transmite de familia en familia. Como cuando estaban escuchando a este doctor allá de Ecuador, ¿no? Que dice que ahora quieren tratar la diabetes como una cuestión hereditaria.
dice, no es una cuestión de heredad, de heredad. Luego te dicen, a ver, en tu familia, ¿quién padeció de diabetes? No, que mi papá. Entonces te heredaron esa enfermedad. No es una cuestión de genética, de que se transmite a través de la sangre. Se transmite a través de los malos hábitos, de la forma de cómo nos enseñaron, cómo nos inculcaron comer. Que nosotros comemos que chicharrones, que carnita asada, que menudo, que esto y que lo otro, y en todo eso va el colesterol y se suben los triglicéridos y ya tienes diabetes. ¿Pero por qué? Porque descuidaste tu alimentación y ahora estás batallando con la ¿cómo se le llama? El hígado, y con la, ¿cómo se le llama la otra parte? No, es la que avienta lo que es el páncreas. Gracias, hermano. El páncreas, ahora estás batallando con el páncreas, ya lo tienes lleno de grasa, y también el hígado también, ¿no? Pero ciertamente, o sea, no fue una cuestión genética, sino fue de malos hábitos. Así es el pecado. Así es el pecado. Aquí precisamente dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuál fue el origen de esa maldad? Y que todo designio, es decir, todas las intenciones del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. O sea, sé que la maldad surgió de la preferencia, de la decisión que ellos tomaron, de su propia elección en cuanto a su modo de vivir. Y eso los vino a corromper y a destruir. Porque no solamente hablamos del punto de la homosexualidad, es como cuando hablamos de alguien que también sufre un trastorno en cuanto, no sé cómo se le dice a estas personas que tienen esa enfermedad de desear lo ajeno. Aquel que roba, ¿verdad? Aquel que roba. O aquel que también, por ejemplo, acabamos de saber acá el fuego que se provocó en California, que fue una persona que también tiene ese desequilibrio mental y que le gusta arder, ¿verdad? Que todo ardiera, ¿verdad? O como hace poco, no sé si recuerdan cuando les hablé que ahora en toda Europa, hermanos, están considerando el hecho de lo que es ¿cómo se le llama? Un federasta, ¿ok? Un federasta. Creo que es esa palabra, que es el amor o la atracción hacia los niños. ¿Cómo se le dice eso? Que personas que han abusado de niños. Pedofilio. Gracias, hermanos. Un pedofilio, perdón, ¿ok? Y están tratando de enseñar que esa inclinación, esa preferencia hacia los niños más pequeños es meramente una elección. Y que están tratando de enseñarles a los niños, ¿no? que la pedofilia no es algo malo. Y por una persona acostada y permiten que los niños vayan y lo toquen, esto y lo otro, para enseñarles de que no son personas malas. ¿Hasta dónde está llegando la maldad precisamente? Okay. Hoy en día precisamente hablamos de lo que es la ideología del género y del matrimonio igualitario también. En México, hermanos, precisamente en el estado de Chihuahua, creo yo que algo así, que ya habían establecido de que no le digas al niño que es niño, ni le digas a la niña que es niña, porque estás violentando su mentalidad en cuanto a su propio género. Dejemos que ellos sean los que decidan. Una mamá precisamente vio que su niña tenía más preferencia, más tendencia a las cosas masculinas, y empezaba a usar pantalón y hacer esto y hacer aquello, y le preguntó a su niña, ¿te gustaría ser hombre? Sí, a mí me encanta la ropa del hombre, me encanta esto y lo otro, y pues le empezó a inyectar precisamente hormonas de hombres y eso otro, para que tuviera vello en su cuerpo y tuviera facciones más robustas, etcétera, etcétera. O sea, ¿hasta dónde llega la maldad, hermanos? Precisamente de hasta uno mismo violentar la naturaleza de sus propios hijos.
Realmente, hermanos, estamos viendo precisamente algo terrible. Por eso les decía, la homosexualidad se consideró un trastorno mental en Estados Unidos en el año 1973, cuando la Asociación de Estados Unidos de Psiquiatría eliminó el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en una vocación. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud lo retiró de su lista de enfermedades mentales. Y es por eso que ahora, precisamente, hermanos, el gobierno intenta de alguna manera precisamente convertir a una persona a su sexo natural, ayudarle en una forma de asistencia psicológica. Okay, pero a veces el medio a veces, en vez de ayudar, los confunde más, los trastorna más, cuando realmente, hermanos, el poder que se tiene para ayudar a una persona en sí, hermanos, pues está en Dios, está en su palabra. Okay. ¿Puede una persona cambiar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede abandonar esa práctica? Claro que sí. Así como un borracho, así como un ladrón, así como una persona de malos hábitos que mentía, así como una persona que siempre de su boca salían sapos y víboras y tarántulas, es decir, maldiciones, palabras altisonantes, Dios los puede cambiar. Dios de hecho Dios los ha cambiado, no es que pueda, los ha cambiado. Mire, vaya allá en Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se confundan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice la Escritura, y esto erais algunos, ¿qué significa eso? Sí, había en el tiempo pasado. Dejaron de hacerlo, dejaron de practicarlo, como los que practicaban la brujería, la hechicería. Allá en Hechos capítulo 19, a los que estaban en Éfeso, que practicaban la magia. La magia, hermanos, que se dice ahí que practicaba la magia, es periergo, la palabra griega, periergo, que significa un trabajo alrededor. Literalmente implicaba un trabajo alrededor, pero figurativamente se refiere al acto de la hechicería, de la brujería. Y mire, dice que tiraron todos los libros. ¿Qué significa eso? Ciertamente cambiaron, pero aún para hacer el mal estudiaban todo eso. ¿Okay? Delante de nuestro Dios, hermano, repito, el pecado es pecado. No importa qué práctica hagas, no importa qué práctica realice la persona, si es homosexual, si es lesbiano, si es borracho, si es mentiroso, todos están bajo el término de pecados y es la misma sentencia. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Aquí no hay de que hay pecado pequeño, pecado mediano. No, el pecado es pecado. Así de simple. Así de simple. Y es la misma, si es la misma sentencia, se pone pareja la cosa. Por eso, qué importante entonces, hermanos, precisamente el hecho de cuidar principalmente nuestro corazón, ¿okay? Y en todo lo concerniente a la maldad, a lo que estamos mencionando, puede haber una conversión. El hecho de restituir o hablar de la restauración, de traer a su estado original, hermanos, la mente a un buen juicio, ¿okay? Porque
Recordemos que aún la propia opinión del hombre, hermanos, siempre ha desviado de la voluntad y del juicio de nuestro Dios. Es donde está ahí el mal. En cuanto uno, ¿qué es lo que uno elige hacer? ¿Qué es lo que uno determina hacer? Y si el juicio de la persona misma lo establece ella misma desde su punto de vista moral, desde su punto de vista ético, ¿okay?, o espiritual, si es el hombre quien lo establece por sí mismo, está perdido. Acordemos lo que le decía nuestro Dios precisamente al pueblo de Israel, cuando le dice: buscad a Jehová mientras pueda, será hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Dónde radica el mal? Precisamente, hermanos. ¿Dónde inicia? ¿De dónde salen todos los malos pensamientos? Mateo capítulo 15, versículo 9, dice nuestro Señor Jesucristo: porque del corazón salen, ¿qué? Todos los malos pensamientos. Y nos habla precisamente de las fornicaciones, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se maquina, todo se procesa, todo se elabora en la mente. Y es por eso que es ahí en donde Satanás siempre está, ¿qué?, apuntando. Creo que lo decíamos la última vez, de Efesios capítulo 6, para que pueda resistir en cuanto a los dardos del fuego. ¿Dónde los envía? A nuestra mente. Porque sabe, hermanos, que si destruye precisamente nuestro juicio, o aún así un juicio sano, pues él va a tener control. Él va a tener control de todo. Podríamos decir en el caso de Caín, ¿qué fue el error que Caín cometió? Hizo un lado la voluntad de nuestro Dios y él estableció quiso adorar a Dios en base a su propia opinión. ¿Okay? ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel aún saliendo de la esclavitud de Egipto? Mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, empezó a decir el pueblo: ¿sabes qué? A este Moisés ya no sabemos qué le pasó. A lo mejor ya murió, ya tiene días que fue para allá y ya no regresó. Este hombre ya se perdió. Levántate, Aarón, y haznos un becerro de oro. ¿Y qué hizo Aarón? No dijo: espérense, tranquilos, cálmense, vamos a esperar unos días más, vamos a orar a nuestro Dios. Pero Dios no nos va a abandonar aquí, Dios no nos va a dejar aquí. Va a venir Moisés y va a venir él con lo que Dios le haya delegado, encargado, y nosotros vamos a estar bien. ¿Hizo eso Aarón? No, inmediatamente favoreció al pueblo. Y esto es increíble, mi hermano, porque cómo es que lamentablemente hoy en día, hermanos, muchos líderes religiosos, muchos pastores, ¿okay?, lo que intentan hacer es precisamente agradar a la congregación, agradar a la gente, decirle lo que ellos desean oír, decían lo que ellos quieren creer. Lo decíamos en la mañana en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, ¿verdad? Cuando dice precisamente: no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán, no van a estar dispuestos a sufrir por causa de la palabra de nuestro Dios. Y empiezan a probar muchas cosas que Dios nunca ha aprobado. Aquí Aarón precisamente, hermanos, en vez de tener el temor a nuestro Dios, ¿qué hizo? Temió a la congregación, tuvo miedo al pueblo de nuestro Dios. Y no fue el único. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Cuando Dios lo había mandado esa comisión de que estudiara a todos los amanecitas, no le perdonen ni la vida del rey, ni a ninguno, del más grande, del más chiquito, los vas a acabar con todo, vas a acabar con todos los animales, con todo vas a destruir. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Le perdonó la vida al rey y perdonó lo mejor del ganado. ¿Y qué fue lo que le dijo después al profeta Samuel? Yo cumplí con la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso que oigo entonces? Es que el pueblo quiso ofrecer sacrificios a nuestro Dios y trajo lo mejor. Pero hizo lo que Dios le mandó. Dijo: el pueblo quiso hacer.
¿Y para qué estás tú como rey? ¿Para qué te puse a ti como rey? Para que te aseguraras de hacer lo que yo te mandé. Por eso bien sabemos nosotros, al menos yo de lo que he aprendido, hermano, de mi poca experiencia y vida, a lo que he aprendido conforme a la palabra de nuestro Dios, como cuando dijo Micaías, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Yo estoy aquí no para complacerles a ustedes, y créanlo, nunca lo voy a hacer, hermanos, porque eso sería atentar contra ustedes mismos y contra mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y usted está aquí para agradar a Dios, única y sencillamente para eso, no para agradar al predicador, no para agradar a nadie más, simple y sencillamente para agradar a nuestro Dios. Que siempre tengamos eso en mente en nuestro corazón, hermanos, para darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Aarón no lo pudo hacer, el rey Saúl no lo pudo hacer. ¿Y qué le pasó con el rey Saúl? Fue desechado. Fue desechado por no cuidar su corazón, precisamente. De hecho, ¿se acuerdan también del rey? Se me viene a la mente Usías. ¿Cómo es que Dios lo bendijo, mi hermano? Un hombre tremendo, un hombre celoso. Más cuando se hizo un hombre fuerte, allá los puede ver usted en 2 de Corintios, Crónicas capítulo 26. Este hombre se hizo fuertísimo, hermanos. Incrementó su gobierno, creó muchas cosas en cuanto a arte militar y todo. Pero dice que su corazón se llenó de orgullo. Su corazón se envaneció y él quiso entrar al templo de nuestro Dios y ofrecer incienso. Aun cuando los sacerdotes querían impedírselo. No, tú no puedes, yo puedo, soy el rey. ¿Y qué? Yo puedo hacerlo todo, soy el rey. Pero es que no puedes. ¿Cómo que no? Van a ver. Y entró. ¿Y qué pasó con el rey? Se llenó de lepra. ¡Pum! Le empezó a brotar la lepra. Y lo vieron: Señor, ¿tienes lepra? ¿Qué? ¿Tienes lepra? Va afuera. Por eso que en aquel tiempo, hermanos, la lepra era sinónimo de pecado. No siempre era una consecuencia del pecado, pero en este caso sí. Su corazón se envaneció. Por eso el origen de tanta maldad en este mundo, hermanos, se debe precisamente a que el ser humano no toma en cuenta a nuestro Dios. En Romanos capítulo 2, vamos a terminar con este pensamiento. No voy a terminarlo por completo, creo yo, pero bueno, es más que sí. Vamos a Romanos capítulo 2. Ahorita vamos a hablar precisamente de la solución. Romanos capítulo 2, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 21, cortándole un poquito: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué dice? Razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, cubierto en tinieblas, en pecado. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cómo es que ellos empezaron a idolatrar hasta el mismo hombre y a los mismos animales y a la misma creación de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia, nuevamente esa palabra, aunque desenfreno, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, el pecado mismo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fueron destruidos?
Ok, por tanta inmoralidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, es decir, sin amor hacia la familia tampoco. Implacables en misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice nuestro Dios en su palabra: ¿quieres revolcarte? Y esto es terrible, hermanos. ¿Quieres revolcarte como la puerca se revuelca en su propio estiércol, su propio lodo? ¿Quieres hacerlo? Así será. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Algunos hermanos quieren interpretar este texto y decir que somos entregados al diablo. No. Ciertamente la mente de Satanás es una mente depravada, corrompida, diabólica. Pero aquí se está hablando a la mente del hombre. Cuando el hombre decide matar a Dios en su corazón y hacer lo que Él quiere, es cuando nuestra mente, entonces, hermanos, cuando se inclina hacia lo malo, todo esto es lo que va a pasar. Precisamente esa palabra reprobada, edokimasan, implica el hecho de ser una mente rechazada. ¿Okay? Rechazada. Y empieza a hacer todo lo malo, tal y como pasó en Génesis capítulo 6, tal y como pasó en Sodoma y Gomorra, tal y como está pasando en este día, hermanos, en donde ciertamente estamos viviendo en un mundo tan corrompido, tan depravado, ¿okay? Tan terrible. Y lo peor de todo, tal vez usted y yo ya tenemos nuestra conciencia hasta cierto punto buena, pero ¿y qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Por qué cree que el año pasado hablábamos precisamente de ese tema en cuanto al tema para los jóvenes? ¿Cómo es que el joven puede defenderse, puede protegerse ante una generación nociva y enemiga, que siempre van a estar al acecho personas malas, y más cuando son hijos de cristianos, hermanos? Satanás duplica o triplica su ataque contra nuestros hijos, porque sabe de que si destruye a nuestros hijos, ¿a quién le va a pegar bien bonito? A nosotros como padres. No es absolutamente nada agradable tratar de superar estas cosas. Están viendo a uno que está pasando por un problema así, hermano, en cuanto a mis hijos. ¿Y usted cree que es fácil que yo me ponga aquí firme y predique la palabra de Dios? No me vas a vencer, Satanás. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nuestro Dios? No me va a vencer, porque mi confianza está en mi Dios. Y pase lo que pase, no me vas a doblegar, para la honra y gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Por algo el salmista decía, hermanos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Y hay un proverbio en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, dice: guarda tu corazón, protégelo, cuídalo. ¿Y cómo es que yo puedo guardar y proteger mi corazón? Es Efesios capítulo 6, con la coraza de justicia. Aparte de escuchar la palabra de nuestro Dios, fortalecer mi espíritu, mi alma, mi intelecto. Que no haya ignorancia en cuanto a la palabra de nuestro Dios, fortaleciéndolo. Por eso el apóstol Pablo decía: fortaleceos en el Señor siempre.
en el poder de su fuerza, hermanos, para que podamos nosotros precisamente y estar más atentos a nuestros hijos en cuanto a sus preferencias, en cuanto a sus amistades, en cuanto a su círculo social, en cuanto a lo que él piensa y lo que él cree. Para que nosotros podamos precisamente orientarlos, guiarlos conforme al temor de nuestro Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 y Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3, hermanos, cuando dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la manera de cómo es que Dios quiere, hermanos, que salvaguardemos nuestro hogar, nuestros hijos, a uno mismo, en la palabra de nuestro Dios, porque de ahí emana la vida. En Proverbios 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En eso está la vida, en eso te conlleva la vida o la muerte. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Se da cuenta qué importante es de que usted y yo seamos aún también buenos ejemplos para nuestros hijos? Porque acuérdense que el ejemplo tiene más poder, hermanos, influitivo que las palabras. Ciertamente nuestro ejemplo está en base a lo que pensamos, lo creemos en la palabra de nuestro Dios. Pero cuando se ratifica eso, cuando uno los exhorte, cuando uno les reclame, ¿qué actitud van a tener ellos? Se van a quedar calladitos. Pero si nosotros no hacemos las cosas como Dios manda, somos inseguros, somos inmaduros, somos irresponsables, no atendemos a las cosas de nuestro Dios, cambiamos nuestra responsabilidad por cosas del mundo mismo, hermanos. Cuando nosotros le reclamemos a ellos: no, mi hijo, es que primero está el reino de Dios. Acuérdate, tú me ibas acá, tú me ibas a esto. Acuérdate, tú también faltabas. Y la cara se nos va a caer de vergüenza. Por eso, hermanos, esto realmente es serio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios les bendiga, hermanos.